Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Un gusto saludarles. Sean bienvenidos a una emisión más de El Salvador Today. Déjenme contarle lo que ocurre en el país, porque conocemos la realidad, así que estamos listos para una nueva emisión. Ya estamos conectados en nuestra página de Facebook, así como también en nuestro website, como en el canal de YouTube, para que usted pueda sintonizarnos y no perderse esta entrevista. También estamos activados en nuestra cuenta de Twitter o X, es @croniosb. Ahí usted puede buscarnos y compartir información y también ponerse al tanto de lo que ocurre en el país y en el mundo entero. Vamos a cerrar una serie de 4 programas haciendo una evaluación y análisis de logros y avances obtenidos durante la administración del presidente Nayib Bukele. Hemos conversado acerca del denominado fenómeno Bukele y de su política de gobierno implementada, lo que ha permitido que El Salvador de una u otra forma obtenga una atención positiva y no ser considerado más como peligroso y de alto riesgo para invertir y garantizar seguridad jurídica. Hemos conocido aspectos por parte de nuestros invitados que se han tomado en cuenta para romper paradigmas y generar un nuevo sistema estructural, político, de seguridad, económico, de aplicación de justicia, educativo y también social. Al mismo tiempo, hemos colocado en la balanza aspectos no cumplidos, mecanismos que aún no logran ser arrancados de raíz y que aún se deben enfrentar y combatir con mayor fortaleza y determinación, de tal manera que lo ocurrido en el pasado no vuelva a repetirse. Buscaremos obtener hoy el mejor análisis para cerrar este ciclo, y para ello tengo el gusto que me acompañe por primera vez acá en El Salvador Today a Daniel López Fuentes. Él es historiador y criminólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Daniel, usted por acá, bienvenido. Muchas gracias a los televidentes por esta invitación, a usted también, y estamos acá para exponer de manera didáctica, pedagógica, todo lo relacionado con estos temas de seguridad y esta coyuntura que vivimos en El Salvador. Bueno, interesante. Recuerde que también usted puede ser parte de este espacio. Ya está habilitado nuestro número de WhatsApp para que usted pueda enviar sus comentarios, sus preguntas. Saludos también a nuestro invitado. Se lo voy a recordar con mucho gusto. El WhatsApp es el 75 99 91 81. Recuerde, 75 99 9181. Usted puede activarlo y también ahí puede dejar sus mensajes. Bueno, combatir la delincuencia, Daniel, pero buscar erradicarla, se convirtió en la oferta de todos los aspirantes a ocupar un cargo en la política. Por más de 3 décadas se habrían impulsado mecanismos por combatir este flagelo, pero en vez de controlarlo o reducirlo, la delincuencia aumentó. Si bien la delincuencia tiene su génesis, desarrollo y empoderamiento, solo la aplicación de un régimen de excepción pudo haber hecho frente, y ya a la vuelta de 2 años desarticulado toda una infraestructura que se ha creído cuenta con más de 80,000 miembros. Bien, la idea aquí fundamental es la teoría de Estado. El Salvador es un Estado. Entonces, usted menciona efectivamente la idea de estructura criminal. Entonces, estas estructuras criminales las tenemos que analizar desde un punto de vista no local, sino que las tenemos que ver desde un punto de vista macro, en el sentido de que los terroristas, pandilleros, las maras, Barrio 18, MS, otras que existen, podemos categorizarlas como crimen transnacional. Entonces, estas organizaciones de crimen transnacional tienen una función, y esa función es recoger dinero para su beneficio. Entonces, ¿qué significa esto? Este crimen organizado transnacional, que está fundamentado por las Naciones Unidas, lo que le sostiene a usted es que son estructuras que tratan de tomar el poder para beneficiarse económicamente. Eso a nivel teórico. Ya en la parte de El Salvador tenemos
que las pandillas han generado una economía criminal. Esa economía criminal significa que estas pandillas han tratado de encontrar una parte donde el Estado salvadoreño como tal no tenga la capacidad de llegar a lo que se le llama vacío de poder. Entonces, en los últimos 30 años, las pandillas tuvieron una evolución. Esa evolución la podemos ver desde 1993, cuando las pandillas, los primeros miembros de pandilla fueron deportados acá a El Salvador. Esas pandillas en realidad no tenían la estructura que tienen ahora, indudablemente no la tenían. Eran incipientes. Sí, era un grupo joven. Ahí se aplicaba el concepto de pandillas juveniles, en el sentido de que eran jóvenes que habían buscado actividades delictivas, pero había muchas rivalidades. Exactamente. En el caso salvadoreño, muchos de los que vivimos en los 90s, así con plenitud, podemos recordar estas luchas estudiantiles que se daban entre institutos nacionales e institutos técnicos. Así es. Entonces, esas pandillas eran las que estaban en El Salvador. Cuando vinieron deportados estos pandilleros, trajeron una estructura y un perfil criminal. Las pandillas, hay que recordar, o mejor dicho, hay que tener en cuenta que las pandillas son estructuras delincuenciales. Por lo tanto, buscan primero tener un grupo de personas, luego un territorio, para dominar ese territorio y generar dividendos económicos. Entonces, en el caso salvadoreño, pasamos de pandillas barriales a una estructura organizada mucho más establecida, la cual, como tenía un objetivo, aquí también tenemos que tener en cuenta que estas pandillas, tal vez en el caso salvadoreño, tendemos a ver los estratos bajos, sí, de los pandilleros, pero es una estructura, y al ser una estructura tiene una jerarquía, y esa jerarquía es la que produce que sus mandos, los cabecillas principales, que se conoce en el argot de ellos como las sillas, los palabreros, los ranfleros, etcétera, estos busquen obtener dinero. Mire, cuando usted hace todo este análisis y el génesis, básicamente el inicio de esta problemática, obviamente en ese momento no pensábamos así, pues era nuevo todo esto. Creo que los análisis o las reflexiones que se hacían en aquel momento era tal vez el hecho ese, son jóvenes que están peleándose y todo, y yo tengo una imagen grabada en mi mente, en una cobertura que hicimos por la zona del Parque Libertad, en donde creo que era como la zona campal ahí para muchos. Creo que había un colegio que se llamaba Centroamericano por ahí, y había otro, pero que siempre llegaba uno que estaba más abajo, el Divino Salvador. Bueno, la cosa era que me acuerdo que se agarraban a pedradas, sí, y había una toma en la que salía un señor que iba caminando por ahí y no le quedó más otra que sacar el machete para poder defenderse. Exactamente. Y casi, bueno, le pegó al muchacho, pero no le pegó con el filo, sino que con el empeine, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de cosas comenzaban, pero mi planteamiento es, ¿qué es lo que permitió, o sea, que todo ese tipo de aspectos? Porque no hubo una articulación, esto se dejó pasar, fue creciendo como una bola de nieve, hasta llegar a lo que tenemos. Pero mi pregunta también va en esto: un artículo de la Constitución aplicado fue la llave para que todo esto comenzara a solventarse. Sí, lo que usted menciona, yo recuerdo ese video. Estamos hablando de 1994. Sí, por ahí más o menos. Sí, o sea, analicemos que esta primera generación de pandilleros, jóvenes, sin mayor estructura, pero que después, en la década de los 2000, cuando ya se convirtió en un problema ya de violencia, sí, fueron arrestados, colocados en prisión
Y estas pandillas tienen una característica. Y esa característica es que se mantienen dentro de las prisiones. ¿Qué quiere decir esto? Son pandillas que se forman o que se fortalecen en las prisiones, teniendo en cuenta prisiones donde no hay mucho control. Entonces, usted tomó, en ese periodo de tiempo, se tomó pandilleros, se colocaron en los centros penales, Sí. y eso generó la aglutinación y el núcleo. Es decir, de que el pandillero de Santa Ana y el pandillero de San Miguel, que no se conocían y que lo más que conocían era el barrio en donde estaban, llegan al penal. Luego después recuerda que hicieron penales exclusivos Sí, solo para ellos. Solo para ellos. Entonces, esos penales exclusivos al final se convirtieron en los centros de mando. Fueron nidos de gestación, básicamente. Y estas pandillas, al ser pandillas de prisión, se fortalecieron, y los que salían iban con un estatus más alto. Entonces, en el caso salvadoreño, las décadas de los 90s, 2000s, hasta que vino el señor presidente Bukele, entrar a un centro penal para un pandillero, no estoy hablando de un civil, alguien que comete un delito de forma individual, sino que un miembro de la estructura criminal, mara o pandilla, entre las décadas de los 90s, 2000, 2010, 30 años, en ese periodo de tiempo no era algo negativo para ellos. De nuevo menciono, si es un salvadoreño común que va a la cárcel, una semana es suficiente para sufrir, pero ellos iban a el medio que les permitía fortalecerse, no de manera estructural como organización, sino individual. ¿Qué quiere decir esto? Venía una persona, un miembro de pandilla, que posiblemente solo era un perfil bajo o medio dentro de la estructura, iba al penal, en el argot de las pandillas le ponía mente y progresaba en el penal, progresaba en el sentido de dentro de la estructura criminal. Sí, evolucionaban ahí, ¿verdad? Y este individuo, este pandillero, cuando salía, iba con el estatus. ¿Qué significa esto? Que las cárceles entre los 90s y 2010 se convirtieron en universidades del crimen, en lugares donde se iban los pandilleros a fortalecerse y a sacar casi como un posgrado en criminología. que legitimaba su accionar. Mire, si hacemos un análisis retrospectivo de la violencia, ¿qué aspectos no se considera usted que no se tomaron en cuenta con proyectos como, por ejemplo, El Salvador Seguro, cuando estuvo Calderón Sol, Mano Dura en el gobierno de Paco Flores, Super Mano Dura con Tony Saca, y al llegar Funes se implementan los famosos GTC, que eran los grupos de tarea conjunta? Pero ¿qué elementos dentro de todo este aparataje que se montó no se tomaron en cuenta para también, pues de una forma indirecta, hacer caldo de cultivo para esto? Ahí es donde entra la teoría de Estado, en el sentido de que veamos el paralelismo entre las pandillas y un Estado. Tenemos las características principales de un Estado: son población, territorio, un gobierno, sistema de leyes, soberanía y cobra de impuestos. En el caso de las pandillas, las políticas que se hicieron en esos años era más una idea de, existe un concepto que es el populismo punitivo. Ese concepto de populismo punitivo es salir en los medios para tratar de
parecer que está haciendo algo usted como Estado frente a los problemas de país. Pero no lo está haciendo. Pero no lo está haciendo. Entonces, todos estos planes tenían todos estos planes de los 90s, 2000s, tenían esas características. El plan Mano Dura lo que provocó fue efectivamente aglutinar a todos los pandilleros en unas solas cárceles, y ahí fue donde evolucionaron. Lo que me explicaba hace un momento. Sí. Y el problema radica también en que se les arrestaba, pero a los 3 días o a los 6 meses salían por falta de pruebas, por cualquier índole. El pandillero entonces, que estaba en la cárcel, en lugar de haber sido un problema estar preso, salía fortalecido. A pasar vacaciones, digo. Fíjese que no es tanto vacaciones, porque era bastante complicado el penal. Pero no perdía su autoridad. Exactamente, es decir, el pandillero, un mando medio se convertía después de 1 o 2 años en el penal en el palabrero de la cancha, de la clica, y ya tenía toda autoridad, y tenía nexos, como había estado en el penal, con el pandillero de Sonsonate, con el pandillero de Usulután, y esa formó una red criminal. Usted me explica eso, da la impresión de que las pandillas crearon un Estado, básicamente. Pues. Ahí estamos hablando de las características del Estado, por eso le mencionaba ese paralelismo. Sí. ¿Por qué no funcionaron estas políticas de los gobiernos anteriores? Uno, por el populismo punitivo, podemos decir eso. Se arresta, pero salen en la foto mostrando a los criminales. Lo que no se sabe es que un par de días después salen libres, porque por falta de pruebas, porque no había una estructura legal que sustentara esos arrestos. Sí. Pero en la foto había salido que habían arrestado a 500, a 600. Pero salían. En cambio, en El Salvador actual es diferente, en el sentido de que hay un Estado fortalecido. El Estado salvadoreño actualmente tiene mucho más fuerza desde el momento en que vemos que el órgano ejecutivo, legislativo, judicial están encaminados en un objetivo común, y es el objetivo común de erradicar a las pandillas, que si volvemos a leer las características de un Estado, se habían convertido en un Estado paralelo, donde ellos tenían la autoridad, los pandilleros tenían la autoridad porque habían logrado tener la territorialidad. Y esa territorialidad se había perdido o nunca se había logrado tener por gobiernos anteriores. Me llama mucho la atención esto porque ayer tuve aquí la visita de la abogada Tania Pastor, y dentro del análisis que ella manifestó, destacó 4 aristas importantes en la ejecución de los procesos de combate a la delincuencia, sobre todo en el actual. Y de acuerdo con ella, ella dice que las reformas penales se convirtieron en herramientas legales para poder combatir esto también. El empoderamiento mediático de la población también ha tenido mucho que ver. El fortalecimiento institucional obviamente también ha jugado mucha parte protagonista. Y como 4º punto, la gobernabilidad. Son elementos, considera licenciado, que han coadyuvado y son los que también nunca prevalecieron en gobiernos anteriores. Efectivamente, en ese sentido hay algo fundamental. Ya vimos las características del Estado. Correcto. Y vimos que las pandillas tenían una población, que eran sus miembros, tenían un territorio, que eran lo que dominaba, su gobierno, que era la estructura criminal, su soberanía, e incluso esa cobro de impuestos, que era la extorsión, que es un delito sumamente espantoso porque es sistemático y constante. Entonces, ese Estado paralelo criminal apareció, creció y se fortaleció durante estos 30 años. El 93,
2019. Luego de eso, tenemos la llegada de este gobierno del señor presidente Bukele, y lo que hay es un rompimiento de ese estado paralelo criminal. Uh-huh. Y lo que vemos es un estado de El Salvador con una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque los tres poderes que forman el Estado salvadoreño van encaminados a una misma dirección, que es la defensa de la seguridad nacional, que en el caso de El Salvador es combatir a los terroristas, uh-huh. Los terroristas que son los pandilleros. Y el concepto de terrorista está muy bien aplicado, porque estos pandilleros, al ser una insurgencia criminal, uh-huh. utilizaban el terror para mantener sus territorios. Entonces, si lo analizamos perfectamente, es válido el concepto de guerra contra las pandillas, porque estamos hablando de que hay que desarticular a un estado criminal paralelo que se enquistó por la falta de políticas públicas y criminales durante la década de los 90 y 2000. Pero a mí me surge planteamientos como, por ejemplo, ¿cómo es posible que teniendo una realidad trágica y en la que a diario teníamos una cantidad exagerada de homicidios en el país, las autoridades de aquel entonces de una u otra forma no desarrollaban o habían muchos planes y muchos programas y proyectos, pero que en lo largo no había efecto? Pregunto, ¿por qué cree usted que no se echó mano entonces de un régimen de excepción en el pasado, cuando pudo haber sido la fórmula también en ese momento que permitiera que esto terminara? Porque daba la impresión que ahí estaba la herramienta, pero o nadie quería, nadie podía, o afectaba tal vez algunos otros tipos de intereses, obviamente. En ese sentido, el gobierno actual, dirigido por el señor presidente Bukele, sus ministros, la Asamblea Legislativa también, lo que han demostrado es una valentía. Son valientes. Uh-huh. Y podríamos decir que tienen una visión de país, en el sentido de que la Constitución de El Salvador tiene 40 años de existir, porque se estableció en 1983. Uh-huh. Es decir, que esta Constitución en la que estamos los salvadoreños y en la Constitución donde se fundamenta el régimen de sección, uh-huh. no es algo creado actualmente, es algo que tiene 40 años de existir. Así es. Es decir, que las herramientas existían y no son un invento. No, claro que no. Por lo tanto, esta es una política criminológica, en el sentido de que al tener a un Estado de El Salvador cuyas funciones son la de mantener a su población bien, porque es importante también ver las funciones de un Estado. Claro. Las funciones del Estado son garantizar los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos, mantener el orden, también mantener los servicios, los bienes, es decir, todo lo que permite tener una administración de justicia. Esas son las funciones de un Estado. De nuevo menciono, un Estado tiene sus tres poderes separados, pero que en el caso salvadoreño, antiguamente, o los gobiernos anteriores seguramente no lo vieron necesario, porque aquí viene otro detalle, y el detalle es cuando no se tiene un verdadero amor a la sociedad que se gobierna. ¿En qué sentido?
un ejemplo bien característico, el estadio Mágico González. Uh-huh. Cuando se colocaron las butacas en el 100% del estadio, ¿qué era lo que decía la gente? Que para qué lo van a poner, que lo van a quebrar, lo van a destruir, por gusto. Esa mentalidad se tiene en varios sectores que gobernaron este país. Hay muchos decían que era mentalidad de pobre, ¿verdad? Sí, en el sentido de que no pueden ver progreso porque la colonia tal, el municipio tal, hay violencia, hay muerte. Mejor ubiquemos estos fondos para eso. No, lo que me refiero es que esa mentalidad de decir, ¿para qué vamos a invertir en la población salvadoreña? Sí. Entonces, ¿para qué se va a invertir si de todos modos lo van a destruir? De ahí viene acá en el caso salvadoreño, que en el caso salvadoreño se ha aplicado el Plan Control Territorial. Y en este Plan Control Territorial, que también es una política de Estado, tiene bastantes elementos positivos, porque no solo se ve el brazo punitivo de tomar al delincuente y llevarlo a la justicia por los delitos que cometió, sino que vemos una mano que también tiene que ver con llevar salud y progreso a las comunidades. Aunque se quitó un punto, y ya que lo menciona, porque el concepto también que se manejaba era de que las cárceles se convertían en sistemas de rehabilitación para el criminal. Ajá. Sin embargo, hay quienes sostienen, aseguran y mantienen que para criminales como este o estos, eso no es válido, porque muchos de los mismos van a llegar o han llegado y no van a dar un giro de recuperación. O sea, esa parte como queda, porque puede ser que a lo mejor habrá muchos y dentro de las garantías que usted mencionaba que el Estado debe prestar está uno de los derechos humanos, pero en ese sentido al criminal no se le ve así, sino que se le ve como un criminal y que tiene que pagar por eso. Esa es una excelente pregunta en el sentido de que mencionamos los derechos humanos. Uh-huh. Los derechos humanos, como su nombre lo dice, hace referencia a todas las personas. Entonces, se ha tenido